Buenas noches con todos. Mi nombre es Cristian Araba, con mi compañero Jefferson González. Vamos a hacer el motion control de un motor paso a paso. Entonces ya he iniciado previamente el software de TIA Portal y vamos a agregar un dispositivo. Le damos doble clic, agregar dispositivo y vamos a seleccionar el de los controladores de la serie Simatic S7200, el 1215 DC. ¿Por qué utilizamos un PLC con salida DC? Como vamos a hacer un control digital, por lo cual tus salidas van a estar a altas frecuencias, con flancos reloj a cada momento, es decir, con altas frecuencias. Si utilizamos un PLC con salidas relay, por ejemplo, esas salidas relay van a estar activándose a cada momento. Entonces, va a llegar a un cierto punto en el cual esas salidas se van a desgastar y podrían averiarse. Por lo cual, para hacer este tipo de control, es recomendable utilizar un PLC con salidas de SDC. Entonces, eso como recomendación. Entonces, seleccionamos este PLC y le damos a aceptar. Que esperamos un momento, esto suele tardar un tiempo. Entonces ya cargó y vamos a hacerles un PLC. Entonces podemos observar que es el PLC 1215 de CDSS. Entonces vamos a añadir una signal board de entrada y salida. En el caso de que tengamos un PLC con salidas de tipo relay, sería necesario añadir un módulo de expansión con salidas del tipo DC. En este caso sería suficiente con añadir estas señales de 5 voltios. Entonces este módulo iría en esta parte, en este recuadro azul. Entonces sería agregar este módulo de expansión del tipo DC en estas opciones, en el caso de que no tengamos el PLC con salidas del tipo relay. Ahora, como ya les expliqué esto sobre las salidas relay, vamos a añadir directamente un objeto tecnológico y le damos doble clic a agregar objeto. Seleccionamos Motion Control y vamos a seleccionar el control de posicionamiento de ejes. Dependiendo de la señal del firmware que hemos seleccionado, nos va a salir la versión del Motion Control. En este caso tenemos la versión 7.0 y le damos a aceptar. Esperamos que cargue un momento.
Ok, entonces, una vez que se nos abre esta ventana, hacemos las configuraciones respectivas. Entonces, ¿cómo va a ser el accionamiento? Va a ser por un tren de pulsos, por salida de tren de pulsos, y la unidad de medida va a ser en milímetros. Ahora nos vamos a la pestaña de accionamiento y vamos a seleccionar el PTO. Seleccionamos el pulso 1. Damos un momento que cargue. Nos sale el tipo de señal, impulso A y sentido B, y esa es la que vamos a seleccionar. Tenemos otras opciones como impulso adelante A e impulso atrás B. PTO tipo A desfasado y PTO A desfasado cuádruple, pero en este caso vamos a poner impulso A sentido B. La salida de impulsos, el eje impulso, es decir, qué salida nos va a enviar el PLC, es decir, vamos a utilizar salidas DC, de tipo físicas. Entonces, esta salida va a tener dirección Q0.0. Esto de activar salida de sentido sirve para cambiar el sentido de giro del motor. Por ejemplo, si está girando en sentido horario, podríamos, mediante esta salida de sentido, cambiar el sentido de giro de pasar horario a antihorario o de antihorario a horario. Y en este caso seleccionaríamos el eje del sentido, o sea, esta salida correspondería a la dirección Q0.1. En el caso que tuviésemos un módulo de expansión de señales, obviamente aquí nos saldría la opción para seleccionar la salida, la dirección de la salida. Entonces aquí ya no haríamos ninguna modificación y seguiríamos con las siguientes configuraciones. Ok, luego nos dirigimos a parámetros avanzados, mecánica, y vamos a poner los impulsos por vuelta del motor. En este caso estamos utilizando un motor que utiliza 200 impulsos por vuelta del motor. Esto tiene que ver con la resolución del motor. Recordemos que esa resolución del motor está dada por 360 dividido para el número de impulsos por vuelta del motor o por el número de dientes que tiene el rotor. En este caso tiene 200 y podríamos notar que la resolución del motor sería de 1.8. Movimiento de la carga por vuelta del motor, esto sería en caso de que el motor fuese del tipo lineal, es decir, se utilizaba para movimientos lineales, pero esto lo vamos a dejar así por defecto. El sentido de giro permitido lo hemos puesto en ambos sentidos, es decir, el motor podrá girar en sentido horario y antihorario según la configuración que le demos. Entonces ahora nos dirigimos al segmento de límites de posición. Y esto tiene que ver con los finales de carrera por hardware y software. En caso de contar con finales de carrera físicos o por hardware, activamos la opción de activar estos finales de carrera. A estos finales de carrera le vamos a asignar un nivel inferior y un nivel superior. Entonces, esto tiene que ver más bien con el desplazamiento lineal del motor. Por ejemplo, si tenemos una mano transportadora o algún tipo de sistema para que haya un movimiento lineal. Entonces, aquí hemos establecido un final de carrera. Está establecido por defecto, de hecho, de menos 10.000 milímetros a 10.000 milímetros. Y en el caso de que no contemos con el final de carrera por hardware, activamos la opción por software. Entonces, aquí, en caso
de seleccionarlo por software, seleccionaríamos la entrada. Y bueno, tendríamos todas las opciones de entrada. Y bueno, esas serían las opciones. En este caso seleccionaríamos de menos 100 a 100 milímetros, que es equivalente a 10 centímetros. Entonces, eso sería la explicación con respecto al desplazamiento, con respecto a los finales de carrera. Bueno, una vez establecidos los límites de final de carrera, nos vamos a la sección dinámica. Esto tiene que ver sobre todo con la velocidad con la que va a girar el motor. En este caso vamos a utilizar una velocidad de 400 impulsos por minuto. Le damos a Enter, y me sale un error debido a que este tiempo de velocidad máxima va a ser mayor que el tiempo, la velocidad de arranque. Entonces, este valor no es posible. Entonces, le vamos a seleccionar un valor de 200. Una vez seleccionado, y ya no nos sale dicho error. Ya, entonces, esto nos indica que va a tener una velocidad de 400 impulsos por segundo. Ahora quiero comprobar cuál era la velocidad de cuántos impulsos por vuelta. Recordemos que el motor necesita 200 impulsos para una vuelta. Y vamos acá a ver que la velocidad máxima va a ser de 400 impulsos por segundo. Es decir, va a dar 2 vueltas en un segundo. Y la velocidad de arranque va a ser de 200 impulsos por segundo. Es decir, va a dar una vuelta en un segundo con esta velocidad de arranque. Aquí tenemos el equivalente de la velocidad, es decir, de 20 milímetros por segundo y 10 milímetros por segundo, respectivamente. Luego tenemos el apartado de... Aquí no era el apartado, perdón. Era aquí la velocidad máxima, como les comentaba, la velocidad máxima es de 400 impulsos por segundo y la velocidad de arranque de 200 impulsos por segundo. Acá tenemos el tiempo de aceleración y el tiempo de desaceleración. Entonces, para eso, configuramos este tiempo que va a ser 2 milímetros por segundo al cuadrado. Es decir, en 2 segundos va a llegar a la velocidad máxima y en 2 segundos va a reducir esa velocidad máxima a su velocidad de arranque o parada. O sea, esta es la aceleración y el tiempo que se tardaría sería 5 segundos y 5 segundos respectivamente. Ahora nos vamos a la parada de emergencia. La velocidad máxima, como les comentaba, es de 400 impulsos por segundo y la velocidad de parada es de 200 impulsos por segundo. Asimismo, el tiempo de desaceleración en caso de una emergencia va a ser de 2 segundos y la desaceleración va a ser 5 milímetros por segundo. Esto es en el caso de una parada de emergencia. Bueno, en todo caso, eso sería la configuración con respecto a la parada de emergencia. Con respecto al referenciado activo y pasivo, esto queda tal y como está. Con todas las configuraciones respectivas, tiene que ver con el sentido y la entrada digital del sensor del punto de referencia. Y con respecto al el referenciado pasivo, de igual forma, no se modifica. Ahora procederíamos a hacer la simulación.